Ok. Que va para también ya compartirlo aquí desde mi celular. Ya se subió. Perfecto, hermano, muchas gracias. Cualquier cosa me avisas. Gracias, hermanos. Bien, vientos, vientos. Pues bienvenidos a esta presentación, a esta conferencia de nuestra gran amiga Zaira. Realmente siempre es un honor y siempre es un gusto contar con su participación, con todo su conocimiento. Amiga Zaira, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en este festejo del 222 aniversario luctuoso de José Antonio Alzate. Hicimos a lo largo de toda esta semana actividades como tal. Hicimos transmisiones en vivo de conferencias también. De hecho, cerramos con broche de oro con la plática de nuestra querida amiga Zaira, de un ciclo de conferencias que fueron 3. Tuvimos la oportunidad de tener entre nuestros panelistas a la doctora Pilar Baptista, que pues es doctora en cuanto a los estudios que hizo José Antonio Alzate, el seguimiento que hizo. De hecho, su conferencia trató acerca de las memorias de la Sociedad Científica Antonio Alzate, que después pasó a nombre de Sociedad Científica de México. Posterior tuvimos una conferencia del doctor Alberto Saladino, quien también nos habló de todo este trabajo de investigación y sobre todo, pues que José Antonio Alzate fue precursor de lo que fue la difusión científica en México novohispano. Y pues qué mejor cerrar con broche de oro este ciclo de conferencias en el Festival El Clínico de México José Antonio Alzate con la participación de nuestra amiga Zaira, quien pues nos va a mostrar cómo observar, cómo poder hacer estas observaciones que el mismo José Antonio Alzate hizo, ¿no? Lo que fue un tránsito del planeta Venus sobre el disco solar. Y pues bueno, realmente ahorita estamos esperando. Afortunadamente se pudo pues hacer la transmisión a tiempo, ya que tuvimos unos inconvenientes por aquí. Nada de que se pudiera retrasar algo así serio, pero pues ya estamos aquí en las páginas, ¿vale? Amiga Zaira, ¿te parece que esperamos unos 5 minutitos en lo que se unen nuestros compañeros de la Casa de Cultura José Antonio Alzate? Claro que sí, a la hora que ustedes me digan. Bien, bien, muchísimas gracias. Ya en unos minutitos vamos a empezar. Okay. Y bueno, también para finalizar este festival de este año, que pues ha sido realmente, bueno, del año en el 2020 fue y sigue siendo un año complicado realmente por todo este tema de la pandemia. Es como si no hubiéramos cambiado de año. De hecho, nos hemos encontrado con muchos comentarios de amigos que nos dicen, pues realmente sí, cambiamos de año, pero en cuanto a número, porque en cuanto a circunstancias seguimos pues igual, por así decirlo, ¿no? Pues sí, Lo cual nos ha quitado realmente bastantes actividades, ¿no? Que pudiéramos estar haciendo de manera presencial. Claro que sí, digo, con el gusto de siempre que nos llevábamos los telescopios a todos lados, ¿no? Y ahorita están guardados, ¿no? Digo, aquí tengo la fortuna de que tengo acceso a la azotea y puedo tomar algunas fotografías, pero sí, de todas maneras es un poco triste el hecho de que pues no podamos salir, ¿no? Más que nada. Sí, eso, pues sí es algo complicado, ¿no? Pero pues bueno, yo creo que las actividades se tienen que seguir realizando, aprovechando todos estos, pues estas herramientas que tenemos al alcance. Tenemos que seguir haciendo este tipo de actividades, ya que, pues si bien ya se había adquirido ya un buen número de seguidores, un buen número de compañeros, de amigos que nos están observando y que nos seguían en cuanto a las actividades, pues
se decidió tender este puente, ¿no? Y qué mejor de la manera de la unión entre la NUIT Astronomía y de Casa de Cultura que puedan hacer este tipo de eventos, pero sobre todo, pues gracias a los panelistas que nos acompañan y que nos transmiten este conocimiento de manera puntual y sobre todo responsable, ¿no? Así. Y pues bueno, yo creo que me parece que ya tenemos la transmisión en la página de la NUIT. Saludamos a nuestros amigos de la NUIT, de la NUIT Astronomía. Un saludo. Saben que finalizando la ponencia de nuestra querida amiga, pues vamos a hacer una ronda de preguntas al finalizar la presentación. También las pueden ir escribiendo para que cuando termine las vayamos leyendo en orden, ¿ok? También vamos a compartir esta transmisión en la página de Casa de Cultura José Antonio Alzate, quien pues en esta ocasión pues son nuestros anfitriones. Y pues igual, de igual manera, ¿no? También nuestros amigos de la página de José Antonio Alzate, de la Casa de Cultura José Antonio Alzate, pues esperamos sus preguntas. Realmente nuestra amiga Zaira es muy, bueno, a mí me encanta ver estar presente en sus conferencias, ya que las hace muy, muy lúdicas, o sea, muy de fácil digestión, por así decirlo, ¿no? Porque pues a veces son temas muy pesados hasta cierto punto, pero pues la verdad nuestra amiga se súper mega rifa y mis respetos, Zaira, la verdad. Basta. Pues bueno, amiga, mira, ya somos un buen número de personas. Nuestros amigos de Casa de Cultura se están uniendo. Somos 15 ahorita en la transmisión, más nuestros amigos de la página de la NUIT Astronomía, que también ya somos 20 por allá. Entonces, pues, ¿te parece que podemos empezar con la ponencia, amigo? Claro que sí, con mucho gusto. Ok, pues bueno, pues comenzamos. Un momentito, amiga. Vamos a presentarte como se debe a nuestro público. Como les decía, pues esto le estamos cerrando con broche de oro esta serie de conferencias, este ciclo de conferencias en honor a José Antonio Alzate Ramírez de Santillana, que pues es considerado el padre de la divulgación científica en México novohispano, ¿sí? Entonces, tenemos un gran papel aquí, cual jugar, darle seguimiento a lo que pues inició este gran personaje que muchas veces pues ni los propios habitantes de Zumba pues conocemos tanto de su trabajo, pero pues con actividades como de este tipo son con las que podemos llevar pues a otras generaciones todo el conocimiento que él pues difundió, ¿no? Uno de sus trabajos más importantes y que se hizo acreedor de mucho reconocimiento a nivel internacional fue el observar el tránsito de Venus, lo cual nos compete a esta conferencia de nuestra querida amiga Zaira Frinea Costa Durán, que a continuación voy a presentar. Nuestra amiga Zaira es ingeniera en computación, módulo biomédica por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en sistemas embebidos. Apasionada de la astronomía, amante de los telescopios y astrofotografía y principiante. Fue responsable de sistemas web de divulgación de la Agencia Espacial Mexicana, del portal de la revista de divulgación Hacia el Espacio, portal de la Semana Mundial del Espacio México, así como del desarrollo de materiales de divulgación de ciencia y tecnología espacial, como interactivos 3D, talleres de robótica, pláticas, seminarios de divulgación. En Noche de las Estrellas fue responsable del sitio web, colaborando con talleres, artículos y contenido web con fines de divulgación científica. Cuenta con experiencia de más de 10 años en sociedades astronómicas como SAFIR, que es la Sociedad Astronómica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, la SAM, Sociedad Astronómica de México, y la NUIT Astronomía, con pláticas de divulgación de temas de astronomía y aeronáutica. Actualmente trabaja para MBS Radio desarrollando los sistemas web que facilitan la operación interna, pero también le dedica tiempo a sus proyectos personales de divulgación y consultoría de ciencia y tecnología en la Agencia Espacial Mexicana. Bueno, pues sin más que agregar, le damos la bienvenida a nuestra amiga Zaira. Amiga, te dejamos los micrófonos.
Excelentísimo, muchísimas gracias por la invitación y siempre es un gusto enorme compartir todo este tipo de cosas, de experiencias básicamente, de conocimiento que se ha ido acumulando pues ya a lo largo de bastantes tiempo, de mucho tiempo, ¿no? En estas sociedades astronómicas, en todo lo que es esta parte de divulgación. Y creo que nunca le había puesto tanta atención a lo que era Venus y per se el tránsito, ¿no? Hasta que salió este tema, esta invitación aquí a la Casa de Cultura y dije, bueno, vamos a compartir algo, algo un poquito diferente, que espero que todo salga bien al final de esto y por bien que es que el resultado sea correcto, ¿no? Ya van a ver de qué vamos a platicar de esto, ¿no? Cazando a Venus, ¿no? Básicamente título Cazando a Venus es como el estarlo buscando con un telescopio hasta que se deje observar, ¿no? No es que sea elusivo este planeta, no es que sea complicado verlo, pero tiene su chistecito, ¿no? Vamos a empezar primero con un poco de antecedentes de este planeta, realmente datos, datos básicos, datos así súper rápidos. Venus, y de hecho estos son datos que vamos a necesitar a ratito, Venus tiene un periodo de traslación, es decir, un periodo orbital o que su año dura 225 días, es decir, tarda 225 días en darle la vuelta al Sol, 225 días terrestres, ¿ok? Es decir, su año dura menos que aquí en la Tierra, ¿no? Su periodo de rotación es de 243 días, es decir, que casi durante todo un año le está dando la misma cara al Sol, ¿no? Su distancia, ¿no? La distancia Venus a Sol son 108 millones de kilómetros. Es el segundo planeta más cercano al Sol. El primero más cercano es Mercurio. Su gravedad es 8.87 metros sobre segundo al cuadrado, es decir, es ligeramente menor aquí en la Tierra. Si tuviéramos la capacidad de pararnos en la superficie de Venus, no sentiríamos gran diferencia. Sí nos sentiríamos más ligeros, pero no sentiríamos la gran diferencia, ¿no? Contra 9.81, ¿no? Es ligeramente menos. Su presión esta sí es interesantísimo. Su presión es de 92 atmósferas terrestres, es decir, 92 veces la presión que tú sientes aquí. No sé, imagínense este tema de presión cuando ustedes se meten a nadar, ¿no? Cuando ustedes van a una alberca, sumergen su cabeza, sienten la presión, ¿no? Del agua que ejercen sus oídos. Básicamente es la presión del agua contra el aire que está dentro de sus tímpanos y la está ejerciendo hacia adentro, ¿no? Hay un juego de fuerzas entre el aire y el agua, ¿no? Es una cierta presión. De repente, ¿no? Si ustedes se sumergen un poquito más en esta alberca, pues van a sentir como esa presión en los oídos es un poquito mayor. Eventualmente, por ejemplo, ¿no? Ustedes no sé si hayan nadado, se hayan sumergido en alguna fosa de clavados, ¿no? Cuando ustedes se avientan un clavado, de principio no lo sienten, pero después de que toman la conciencia y ya tienen que regresar a la superficie, en sus tímpanos, en sus oídos, vuelven a sentir esa presión que es muchísimo mayor a como si estuvieran en una alberca, que poco a poco se va alivianando conforme vamos regresando a la superficie, ¿no? Entonces, imagínense un buzo, ¿no? Que baja todavía más y más y más, ¿no? En el mar y siente muchísima presión en los oídos. Bueno, esa presión no se va a comparar para nada con la presión atmosférica en Venus, porque aquí no nada más va a estar presionando tus oídos, es todo tu cuerpo el que va a estar presionándose, ¿no? Entonces, básicamente te va a deshacer esta presión. Ahora, esta presión que es mortal, ¿no? Esta presión va a evitar que un ser humano pueda tomar o pueda poner un pie en la superficie del planeta. Pero nada más es eso, ¿no? Si le sumamos, ¿no? La temperatura que tiene la superficie del planeta, y aquí le podemos ver listado, su temperatura mínima es de 248 Kelvin, ¿no? Más o menos menos 45 grados centígrados. Uno bien podría decir, tranquilamente aquí, puedo yo resistir eso con unas buenas chamarras, es decir, la gente en Siberia no aguanta este frío, la gente en Groenlandia aguanta este frío, gente en la Antártida aguanta este tipo de frío, pero lo que no vas a aguantar va a ser el calor, ¿no? La temperatura por medio es de 463 grados centígrados, ¿no? La máxima es 499.
es bastante alta esa temperatura, bastante alta. Entonces, no, definitivamente, o sea, si el agua se evapora a los 100 grados, tú también te evaporas. Primero te achicharras y después te evaporas, ¿no? Con esta temperatura. Entonces, es una temperatura bastante cálida en la, en la superficie del planeta. Ya cuando vamos subiendo en las capas de la atmósfera, esa temperatura disminuye. Y se ha notado que en una capa alta de las nubes de Venus, es una temperatura bastante apacible, ¿no? Muy similar a aquí en la Tierra, alrededor de 35 grados centígrados, que todavía se aguanta bastante bien, que con calefacción la puedes aguantar bastante bien. Entonces, aparentemente los que han puesto el ojo en Venus y decir que si pudiéramos habitar este planeta de ser habitable, ¿no? Sería, pero nada más en sus nubes, no en su superficie definitivamente, ¿no? Dato curioso, Venus, aún siendo el segundo planeta en distancia hacia el Sol, es más caliente todavía que Mercurio, que es el planeta más cercano al Sol, ¿no? Y es que Venus está atascado de puras nubes que hacen lo que le está pasando a la Tierra, un efecto invernadero eterno. Este efecto invernadero, ¿no? Evita que el calor se disipe hacia el espacio exterior. Los rayos ultravioleta, todo el tipo de radiación que pueda entrar al planeta, queda atrapado dentro de estas nubes y queda rebotado entre la superficie y las nubes. Esto calienta muchísimo la superficie también. Entonces, es una presión atmosférica de 92 atmósferas, 92 veces la presión de la Tierra, más aparte un calor infernal, ¿no? Cuando llegaron allá, me parece que fue, híjole, se me fue este dato. Una de las sondas que logró aterrizar a tocar la superficie de Venus, en cuanto llega a la superficie de Venus, toma unas cuantas fotografías, de tomar foto, y esa foto es foto y manda, foto y manda, foto y manda. No fue más de una hora lo que duró esta sonda en la superficie de Venus antes de que colapsara por su propio peso, ocasionado por la alta presión. Después de esta alta presión, poco a poco se fue derritiendo, ¿no? Se fue fundiendo esta sonda que llegó aquí a Venus. Entonces, aquí nuestros amigos de la NUIT o de Casa de Cultura, a ver si por ahí alguien se acuerda de cuál es el nombre de esta sonda que llegó a Venus, que vivió poco, pero vivió, ¿no? Dentro de la superficie de Venus. Después no se ha hecho otro intento, no se ha hecho otro esfuerzo. Lo que ustedes están viendo ahorita en pantalla, de hecho, es un mapa, una cartografía de Venus que se ha conseguido por medio de sondas que no aterrizan, sino que más bien nada más se la pasan en la parte de arriba, pero ocupando técnicas de radar, ¿no? Más o menos algo que ocupan, por ejemplo, los submarinos, con técnicas de radar fueron cartografiando la superficie de Venus y se dieron cuenta que tiene una gran cantidad de fallas geológicas, pero también se dieron cuenta que parece ser que no hay evidencia de actividad tectónica, no hay más como placas dentro de este planeta, entonces se cree, se asume que toda la superficie de Venus es una sola costra, no una sola placa tectónica, no como aquí en la Tierra, que son muchas placas tectónicas y que se están moviendo y que nos generan sismos. En el caso de Venus, es muy tranquilo en cuanto a sismos, ¿no? Pero hasta ahí no se ha sabido más. Y es lo que se ha obtenido por medio de este tipo de cartografía de radar. Hemos podido intuir, sospechar cómo estaba hecho por dentro este planeta. Se cree por la ausencia de un campo magnético como tal, se cree que el núcleo de Venus bien puede ser también, entre comillas, con hierro y con otro tipo de mezclas de roca fundida. Sin embargo, este núcleo, por la cantidad de materia que hay, por presiones, porque no hay movimiento en la superficie, etcétera, se cree o se considera que su núcleo de hecho es más grande que el de la Tierra. No tengo el dato de cuántas veces más, pero sí se cree que es más grande que el de la Tierra. Y adicional a esto, debe de ser fundido hacia la parte interna, pero no tan fundido hacia la parte externa. Al no ser 100% fundido, el núcleo no tiene una rotación pareja que le permita, como al de la Tierra, generar un campo magnético, no una magnetosfera. Y de aquí, pues, se sospecha que es otra
costra gigantesca, ¿no? Una capa entre el núcleo y la corteza que sea apenas una pequeña cosita de unos cuantos kilómetros de espesor, ¿no? Entonces, básicamente tiene tres capas, ¿no? La corteza, ¿no? La costra, luego una especie de manto y luego el núcleo, sin más capas, ¿no? Por sospechar. Todo esto, puesto que no hemos podido como tal vuelto a poner otra vez un pie o una sonda en este planeta, es muy difícil pues intuir las demás capas o propiamente la geología como tal de Venus, más que las fallas que hemos podido observar desde la parte de arriba. Sin embargo, esta imagen que les estoy mostrando aquí, ¿no? Que es una imagen en la cual se ven los cráteres, valles, una que otra, por ahí una montañita, ¿no? Se ven muchísimas cordilleras. Aquí también se puede apreciar mucha geología de este planeta. En realidad, si nosotros pusiéramos un telescopio a observar a Venus, un telescopio o una sonda robotorizada que estuviera tomando fotos como tal de Venus, lo que esta sonda estaría tomando es esto. Y de repente lo ves y dices, ay, ¿a poco eso es Venus? Claro que eso es Venus. Como les comenté al principio, está lleno de nubes. Estas nubes son gases tóxicos, ¿no? CO2 básicamente, pero en combinación con muchísimos otros gases que son capaces de matarnos si los respiramos, ¿no? Estos gases, este cúmulo de gases que no se dispersan, provoca el efecto invernadero global, ¿no? En toda la región, de toda la superficie de Venus, y que si no tenemos cuidado en nuestro planeta, vamos a terminar como este planeta inhabitable, ¿no? Totalmente caliente, ¿no? Y definitivamente no vamos a poder vivir en este tipo de planeta. Pero así se ve. No tiene gran chiste. Ustedes me podrán decir, bueno, pero es que Júpiter y Saturno también son nubosos, tienen muchísimos gases y por de menos entre gases pues se ven capas, se ven diferentes tonalidades. Pues bueno, de repente resulta un poco aburrido. Si ustedes pueden ver con un poco mayor de contraste, no sé, dependiendo de su dispositivo con el cual estén viendo esta conferencia, van a ver diferentes, que sigue un poco de contraste, que se ve como medio marrón hacia la parte central y se ve un poco blanco hacia la parte de los polos. Pero ya no, eso es todo lo que se puede apreciar de Venus. No hay como que mayor contraste entre sus nubes, ¿no? De repente sí parece un poco aburrido nuestro pequeño planetita. Tenemos que, de todas maneras, Venus es interesante de observar y siempre ha sido interesante de observar porque aun cuando es un planeta pequeño, es un poquito más grande que el de la Tierra, es casi gemelo en cuanto a tamaño con la Tierra. Por ejemplo, contrastado contra Júpiter, que es el planeta más grande del sistema solar, pues definitivamente brilla más que Júpiter, incluso mucho más que Saturno. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué si no es un planeta tan grande? Bueno, pues es que resulta que al estar tan cerca del Sol, es capaz de reflejar mucha más luz desde el Sol hacia nosotros que lo que logra hacer Júpiter, que lo que logra hacer Saturno. Entonces, Venus es muy brillante. Y esto ha llamado la atención de muchísimas personas. Estamos hablando desde la antigüedad, desde la antigua Grecia, donde estos filósofos, estas personas, se dedicaban a observar el cielo, ¿no? Lo veían muy brillante y le apodaban el lucero del alba o el lucero del atardecer, ¿no? Porque lo podemos ver tanto al atardecer como al amanecer. Hay gente que se queda con el lucero del alba, ¿no? Y cree que Venus nada más se ve al amanecer, pero no, también se ve al atardecer. Y de hecho, personalmente me gusta más observar a Venus durante el atardecer, porque de hecho hay como un ligero menor riesgo al observarlo al atardecer que al amanecer. Y ahorita platicaremos de eso. Entonces, por su brillo, Venus siempre ha sido muy llamativo, ¿no? Para muchas civilizaciones, ¿no? Para la griega, para la romana fue bastante importante, tanto así que fue asociada a dioses, ¿no? Y específicamente a una diosa, a la diosa más hermosa, más bella de su mitología, ¿no? A Afrodita o a Venus, respectivamente, ¿no? Dependiendo de qué sociedad o qué cultura estemos tomando como referencia. Pero justamente por eso, al estarlo observando, ¿no? Te causaba cierto sosiego el poderlo ver, ¿no? Y
cierta belleza en cuanto a su brillo. Entonces, sí, pasó por muchos nombres en diferentes sociedades y su observación siempre ha sido interesante. Por ejemplo, ¿no? Y estas son capturas de pantalla directamente tomadas de un software que se llama Stellarium, que si no lo han descargado, les recomiendo que lo descarguen. Ya. No, espérense. Al término de esta plática lo descarguen, ¿vale? Este planeta, ustedes lo pueden ver aquí, lo pueden ubicar. Déjenme ver si Zoom me deja, tiene ganas de dejarme de anotar. Aquí está. Venus lo tenemos aquí en esta posición inicial, ¿no? Casi en el horizonte. No lo tenemos ahí, todavía levantadito, más arriba. Está casi en el horizonte. Lo que ustedes pueden ver aquí como de color rosita rojo es su órbita, ¿no? Va a ser el camino que va a estar tomando en el cielo, ¿no? Mientras lo vamos a ir observando. Por supuesto, es una línea imaginaria, ¿no? Que no se ve, pero nuestro planeta sí. De hecho, por ejemplo, y aquí llama la atención que para el 7 de mayo del 2021 vamos a tener esta vista en la cual Venus va a estar bastante cerca de Mercurio. Venus, conforme va pasando el tiempo, va a ir subiendo. Esto subiendo es como una expresión relativa a la observación. Es decir, si yo observo a Venus todos los días a la misma hora de manera constante, voy a notar como si Venus cada día estuviera apareciendo por encima del horizonte, cada vez más alto, más alto, más alto, más alto. ¿No? A eso nos referimos con que está subiendo Venus en nuestra bóveda celeste. Entonces, voy a pasar a otra. Aquí tenemos el 28 de junio del 2021. Venus se encuentra mucho más alto que lo que se encontraba al principio. Si ustedes pueden ver aquí, yo marqué en un principio con color verde su estado inicial y ahora vamos a Venus. No subió y de hecho su órbita comparado con la diapositiva anterior, aquí la órbita se ve bastante recta, ¿no? Se ve bastante paradita. Y de aquí se ve un poco inclinada hacia el sur, ¿no? Esto es porque el Sol se está desplazando hacia el norte. Entonces, la observación, recordemos que la estamos haciendo desde el planeta Tierra. Desde el planeta Tierra tenemos entonces un cambio de perspectiva, ¿no? En cuanto al movimiento, la órbita de los planetas. Entonces, eso y súmale además la inclinación del eje de rotación de la Tierra. Entonces, dependiendo de a qué latitud estés tú encontrando, realizando esta observación, estas órbitas o estos movimientos se ven totalmente distintos. Es por eso que importa muchísimo el lugar de observación y cuando tú estés observando cualquier objeto del cielo, ¿no? Cualquier objeto celeste, ¿no? Un planeta, una estrella, un objeto del cielo profundo, etcétera, siempre va a influir mucho el lugar de donde tú lo estés viendo para poderlo ubicar en el cielo. Es decir, ¿no? Por poner un ejemplo, aquí en la Ciudad de México, no sé si me ocurre, aquí en la Ciudad de México estoy observando Venus, tengo una latitud de más o menos de 20 grados norte, y de repente le marco a un amigo que vive en Vancouver, ¿no? Allá en Canadá, súper al norte, que debe estar cerca de unos 40, quizá un poquito más, latitud norte, la diferencia es abismal. Y si yo le digo, está más o menos viendo hacia el oeste, como a 5 dedos, ¿no? Hacia arriba, él no lo va a encontrar en esa parte. ¿No? Muy seguramente para él tenga otra distancia, otra posición. ¿Por qué? Porque yo le estoy dando unas coordenadas, una ubicación en mi cielo, en unas coordenadas que se llaman altasimutales. Si yo le diera su posición en coordenadas absolutas o lo que le llaman coordenadas ecuatoriales, entonces para él lo único que tiene que hacer es transformar sus coordenadas, las coordenadas ecuatoriales que yo le estoy pasando, a coordenadas altasimutales locales que él tiene en su lugar de observación. Entonces, ahora sí, vamos a poder coincidir en la observación. Esa es la razón por la cual vemos un poco inclinadita la órbita aquí de Venus, ¿no? Porque va pasando el tiempo. El Sol se va desplazando hacia el norte y luego va a regresar hacia el sur, ¿no? Recordemos que solo durante los equinoccios el Sol pasa exactamente por el oeste o por el este y eventualmente por los solsticios se va a estar topando hacia el norte o hacia el sur. En este caso, estamos viendo que el Sol se está desplazando hacia el norte, está yendo hacia el solsticio de otoño.
si no es el equinoccio, sería si el solsticio de verano. Lo acabamos de pasar, de hecho, el solsticio de verano, o estamos cercanos a alcanzarlo. Entonces, pues sí, justamente la perspectiva de la observación de Venus cambia. Pero de todas maneras vamos a poder notar que Venus, ¿no? Venus propiamente el planeta, subió, ¿no? Tiene una altura diferente a como lo vimos inicialmente en mayo. Si seguimos observación durante todos estos meses, de lo que nos vamos a encontrar es que eventualmente va a volver a subir más, ¿no? Aquí el Sol se encuentra ya más hacia el sur, ya no está hacia el oeste, ya estamos en otra fecha, estamos en el 25 de octubre, ya pasamos, o estamos, no, ya pasamos de hecho el equinoccio de otoño. Y ahora Venus lo tenemos un poco más alto, lo tenemos en esta posición. Hace ratito lo teníamos aquí abajito, ¿no? En medio, y ahora lo tenemos un poquito más alto. Tenemos tres diferentes alturas, ¿no? Tres posiciones diferentes de observación de este planeta. Algo curioso es que estas alturas van a estar cambiando también dependiendo de dónde tú te encuentres realizando esta observación, y ahorita lo vamos a ver. ¿No? Tenemos estas líneas amarillas como referencia, y vamos a ver que sí, efectivamente, durante el paso de los meses, es decir, 5 meses, desde 5 de mayo hasta el 25 no, que era 7 de mayo, creo, hasta el 25 de octubre, ¿no? Prácticamente 5 meses, llegó a una máxima altura. Después de esa máxima altura, Venus va a volver ahora a empezar a descender en el cielo. Lo vamos a empezar a ver cómo va hacia abajo. No va a empezar en un camino ahora descendente. Este camino, bueno, cuando llega a este punto máximo, a esta altura máxima que vemos aquí, se le va a conocer como elongación máxima, ¿ok? O máxima elongación, como ustedes le quieran llamar, ¿no? Este punto tiene una altura máxima dependiendo del lugar de observación, y una vez que es alcanzado, se dice que Venus empieza un movimiento retrógrado. Esos términos que ocupa la astrología y que para nosotros los astrónomos, ya sea profesionales o amateur, nos causa mucho ruido, porque es como de qué necios cuando ocupar este tipo de terminología, pero bueno, ok. Entonces, el movimiento retrógrado de Venus no va a influir en tu vida, ¿no? No te va a hacer el caso el amor de tu vida, ni vas a tener más dinero, ¿no? Ni más tener más. No tiene nada que ver. ¿Qué es lo que está diciendo el movimiento retrógrado de Venus? Es que ahora empieza de un movimiento que inicialmente era, por decirlo así, hacia arriba, ahora va a empezar un movimiento hacia abajo, es decir, un movimiento que va en retrospectiva al movimiento inicial aparente que tiene este planeta en la bóveda celeste. Entonces ahí empieza su movimiento retrógrado de Venus en esta altura, ¿no? Después de que termina su movimiento retrógrado, pues simple y sencillamente decimos que ya va para abajo, ¿no? Que ya se va ahora a acercar hacia el Sol poco a poco. Pues una vista bastante común, ¿no? Como si estuviéramos en un parque, ¿no? En una pradera. Ahorita voy a cambiar un poco esta vista y voy a pasar a una vista sin horizonte, nada más para que vean dónde está el Sol, ¿no? La línea verde que se ve marcada es justamente el horizonte. Ahí podemos ver las coordenadas marcadas, el oeste, el suroeste, y podemos ver el Sol marcado más o menos centrado en la línea del horizonte, que es justamente lo que estábamos viendo hace ratito, ¿no? Pero ahora hacia arriba para que notaran dónde se encuentra el Sol y dónde se encuentra Venus. Básicamente, la línea de inclinación del eje terrestre está como por aquí, entonces por eso que lo vemos como chueco, de ladito, ¿no? Como si tuviéramos la cabeza un poco inclinada, ¿no? Recuerden, todo esto es pura perspectiva, una cosa es verlo desde la Tierra y otra cosa es verlo como vista superficial, ¿no? Del sistema solar, donde todas las órbitas aparentemente son coplanares, es decir, todas las órbitas coinciden y todas las órbitas son circulares, ¿no? Es un modelo bastante ideal, ¿no? Y no lo podemos imaginar. Y siempre nos puede causar como conflicto cuando lo vemos, ¿no? Desde un punto de vista desde la Tierra, ¿no? Entonces, no nada más es para que se lo imaginen este tipo de perspectiva. Voy a pasar a otra diapositiva en donde estamos ahora, anteriormente, y quiero que lo noten, yo había marcado que estábamos aquí en la parte de abajo, lo podemos ver, ¿no? Esquina inferior izquierda.
Tenemos que estamos aquí en la Tierra y estamos en Coyoacán, ¿no? Que es mi casa, su casa. Aquí estamos en Coyoacán, pero ¿qué le parece si nos movemos a la latitud cero, ¿no? Longitud cero de la Tierra, donde básicamente es océano, es decir, coordenada 0, 0, ¿no? ¿Cómo tenemos? Lo único que se está considerando es la inclinación del eje terrestre. Y de hecho pueden ustedes ver cómo Venus, de hecho, subió bastante de altura. Su máxima elongación, ¿no? Vista desde aquí, desde Coyoacán, es esta. Su máxima altura es esta. Vista desde el Ecuador, ¿no? Y sobre el meridiano de Greenwich, es mayor. Hay una enorme diferencia. Pero quiero que noten, de hecho, aquí no lo está diciendo Stellarium, que su altura es de 42,16. Es la máxima altura que puede alcanzar este planeta en una observación, ¿no? Si estamos viéndolo desde la Tierra. Es decir, tenemos que agarrar un barco, irnos a estas coordenadas y ahí podemos observar Venus ahora sí en su máximo, ¿no? Esplendor, su máxima elongación. Aquí en México, en Coyoacán, pues apenas lo vamos a poder ver aquí, ¿no? Un poquito bajo, no tan alto, pero es la máxima altura que alcanza. Es decir, que no importa al lugar de la Tierra al que nos desplacemos, Venus no va a pasar de esta altura. Va a quedar máximo en esa altura. Jamás va a llegar ni a los 50 grados, ni a los 45 grados, ni a los 43 grados. Es lo máximo que va a alcanzar en la bóveda celeste. ¿Ok? Vamos a movernos o forzar un poquito más este número, ¿no? Bueno, sí pasó de los 43. Estamos en el punto cero, pero si se dieron cuenta, la órbita cambió bastante. Aquí la órbita está casi vertical. Aquí es otra fecha, aquí tiene una fecha del 2 del 11, es decir, es de 2 de noviembre, ¿no? Día de los Muertos aquí. Pero si nos movemos otra fecha y nos movemos a el 8 de junio del 2023, ¿no? Con esta posición, Venus alcanza una altura todavía más alta, 44. Es bastante alto todavía. Entonces vamos a ver que ese punto más alto, ¿no? Y esta sigue siendo esta línea como amarillentosa que se ve de este lado, sigue siendo, ¿no? Su órbita, el paso que tiene Venus frente a todo esto. De hecho, el hecho de que tenga así la órbita, que esté casi como una línea recta, y digo casi como una línea recta, quiere decir que entonces Venus, visto desde la Tierra, casi tantito, nos falta tantito, para que Venus pasara exactamente enfrente del Sol. Pero no es así. De hecho, si lo ven aquí, ¿no? Le voy a poner aquí un pequeño zoom sobre esta región. Pues sí, hay un pequeño gap, ¿no? Aquí una pequeña distancia, lo cual nos indica que efectivamente Venus no va a pasar exactamente frente al Sol, visto desde la Tierra. Porque si pasara exactamente frente al Sol, entonces tendríamos otro fenómeno del cual más seguramente ya les platicaron, porque de hecho fue trabajo de José Antonio Alzate, fue justamente el tránsito de Venus. Y te vamos a platicar, ¿no? qué condiciones se requieren para que exista el tránsito de Venus. Entonces, elongación es la distancia angular, ¿no? Medida en ángulos o medida en grados, entre dos astros, ¿no? Medido desde la Tierra, visto desde la Tierra, ¿no? Especialmente entre un planeta y el Sol. La máxima elongación, entonces, para Venus es de 46 grados y la máxima elongación para Mercurio es de 28 grados. La máxima elongación de 46 grados sí, solo se va a lograr bajo las condiciones previas a un tránsito. Y ahorita vamos a platicar acerca de qué es un tránsito, ¿no? Bueno, esto es a simple vista, ¿no? Y a simple vista, ese tipo de conocimiento que tenemos aquí, ya había sido adquirido por los romanos, por los griegos, ¿no? Por los chinos, los árabes, los egipcios. No duden que también los mayas, los aztecas y cualquier otra civilización prehispánica de aquí de México tenía todo este conocimiento bien metido en todas sus tradiciones y costumbres y templos y orientación de templos y orientación de altares, etcétera, ¿no? Esta observación de Venus, por ser un planeta muy brillante, era bastante importante, ¿no?
Eventualmente llega este otro personaje que seguramente lo conocen o lo reconocen, ¿no? Es Galileo Galilei. Galileo Galilei no inventó el telescopio, ¿no? Este es un mito. Galileo no inventó el telescopio, el que inventó el telescopio se le atribuye a un personaje que se llama Hans Lippershey. Hans Lippershey fue el primero en poner dos lentes, uno enfrente del otro, y notar el acercamiento o el alejamiento de los objetos, ¿no? Y el describir esto, ¿no? El documentarlo. ¿No? Él no lo llamaba como tal telescopio, no era como algo así como el alcanzacosas, ¿no? Algo así como el que te acerca hacia las cosas. Eventualmente Galileo adquiere este invento de Hans Lippershey y lo ocupa para hacer observaciones en unos objetos distantes, y se le ocurre que le puede vender este instrumento a la Armada de Italia, de Viena, y decirles, ofrecerles un instrumento que puede ver a sus enemigos 1 hora o hasta 2 horas antes de que lleguen a costa, ¿no? Entonces el ejército le empieza a pagar a Galileo Galilei y él se empieza a fundar sus propios talleres para construir entonces, ahora sí, sus propios telescopios. Su propio telescopio mejora lo que tenía Hans Lippershey, tiene un mejor telescopio, ya no sería un catalejo como tal, sería un telescopio, y se le ocurre ocupar el telescopio para ver hacia el cielo. Entonces lo que se le ocurre a Galileo Galilei es más bien el observar hacia el cielo con un telescopio y documentar sus observaciones, y además publicarlas, ¿no? Y con todo el atrevimiento del mundo de que sus publicaciones iban en contra de todo lo que te decía la iglesia en aquel entonces, y por eso estuvo a punto de ser condenado a la hoguera, ¿no? Cortesía de que el Papa en aquel entonces era su amigo, entonces lo condenó nada más a un encierro domiciliar, ¿no? Y ahí quédate, no pasa nada, pasas toda tu condena, ¿no? Recientemente el Papa Juan Pablo II, a principios o a finales de los 80, a principios de los 90, el Papa Juan Pablo II perdonó a Galileo Galilei, ¿no? Y le levantó el castigo. Fue así como, sí, gracias, ¿no? Como 400 años más tarde, pero bueno, gracias, ¿no? Gracias por pensar en Galileo Galilei. Galileo Galilei observó la Luna, Júpiter, Saturno, el Sol, observó a Mercurio y observó a Venus, todos estos planetas, el Sol y la Luna, los empezó a observar él, ¿no? Y dentro de todos sus descubrimientos fue justamente descubrir que Júpiter es un sistema, ¿no? Es un sistema en el cual los astros giran, hay cosas, ¿no? Él no sabía qué era, pero en su momento decía, hay cosas ahí, hay lunas que giran alrededor de Júpiter. Y en Saturno observó que había otras cosas que él no sabía que eran porque su telescopio no le daba para más resolución, pero que él creía que tenía orejas Saturno, ¿no? Descubrió los valles, las montañas, y él creía que esa región oscura en la luna, que hoy por hoy se conoce como el conejo de la luna, que es fecha, ¿no? Después de 10 años de observar la luna, insisto, no le veo forma de conejo. Esa forma de conejo, esos lugares, esas zonas oscuras, que en realidad es magma solidificado, él creía que tenía agua, que eran como los mares de la Tierra, ¿no? Y por eso les llamaba mares, y les empezó a poner nombres como mares, y hasta la fecha perdura ese nombre. Pero lo que nos importa el día de hoy es Venus, y él observa Venus, anota todas sus observaciones, y lo primero que se da cuenta es que tiene fases, al igual que la luna. Eso quiere decir entonces que Venus no gira alrededor de la Tierra, debe de girar alrededor del Sol, ¿no? Entonces, para estas épocas, el decir, el tener estas afirmaciones, no era sentencia de muerte, pero lo afirmó, ¿no? Y lo sostuvo. Además, notó que Venus se hacía pequeño conforme ganaba iluminación y se hacía más grande conforme la iba perdiendo. Entonces, ¿qué fenómeno nos puede explicar justamente este tipo de comportamientos? Pues no es ni más ni menos que el hecho de que este planeta esté hacia el centro de un sistema, ¿no? Tomando las ideas de Copérnico. Tenemos el Sol en el centro y tenemos a Venus o a Mercurio, porque también lo observó en Mercurio, que Venus y Mercurio tienen ese tipo de fases. Es decir, si yo tengo a Venus en una fase como medio Venus, no es decir, la mitad iluminada y la mitad no, entonces Venus se encuentra casi paralelo al Sol.
visto de un lado o del otro. Y conforme se acerca a nosotros, es decir, conforme su movimiento alrededor del Sol lo lleva a ponerse frente a nosotros, entonces la parte iluminada disminuye porque lo que estamos viendo es esta parte nada más, una región solo la que está iluminada, y cuando pasa exactamente frente a nosotros, esa región está totalmente oscura, tal y como ocurre en un eclipse lunar, ¿no? De esto se dio cuenta Galileo, lo publicó y la gente en un principio lo tiró de a loco, ¿no? Cuando vemos a Venus exactamente en su mayor tamaño, en esta posición, es cuando agarra su máxima elongación. Y es que si vemos aquí, si dibujamos una pequeña línea desde la Tierra hacia el Sol y luego una línea desde la Tierra hacia Venus, podemos notar con este pequeño acercamiento, podemos notar que aquí se formó un ángulo. Y este ángulo que está aquí no es ni más ni menos que el ángulo de la máxima elongación, que para Venus sería de 46 grados y para Mercurio sería de 20 y tantos. ¿No? De aquí es como va saliendo y es como puedes explicar justamente los movimientos aparentes de Venus en la bóveda celeste. Visto desde un punto de, ¿no? Como un poco más o menos desde la Tierra, así como lo podemos ver, ¿no? Cuando tiene su máxima elongación, lo vemos más o menos a la mitad, ¿no? Un medio Venus, ¿no? Un Venus menguante conforme se va acercando hacia nosotros y va a pasar frente al Sol, y ya después vuelve otra vez a ser creciente cuando va alejándose de nosotros o pasando hacia la parte de atrás del Sol, ¿no? En esta pequeña órbita. Si pasa por frente de nosotros y exactamente entre la Tierra y el Sol, es cuando ocurre un tránsito, el famoso tránsito de Venus. Si no pasa esto, y es que la órbita de Venus está ligeramente inclinada con respecto al de la Tierra, entonces va a pasar por encimita del Sol o va a pasar por debajo del Sol y no lo vamos a observar, no lo vamos a poder ver. ¿Okay? Estas ya son fotografías como tal de Venus tomadas, ¿no? Cada uno desde la Tierra, y note que justamente conforme se va alejando y se está yendo hacia la parte de atrás del Sol, se hace pequeñito, y conforme se va acercando hacia la Tierra, justamente se ve más grande aparentemente, gana un poco más de tamaño, pero va perdiendo su parte iluminada, ¿no? Este esquema ilustra correctamente cómo es que esta órbita está inclinada. Entonces, si la Tierra estuviera por acá y Venus, pues Venus va por acá, y aunque tú traces una línea recta entre el Sol y Venus y la Tierra, Venus está por debajo de la vista, entonces no lo vamos a poder ver. Pero solo cuando coincide en este nodo, entonces sí lo vamos a poder ver. Y su coincidencia no es nada frecuente, ¿no? Cuando coincide es bien padre, porque podemos ver al planeta Venus pasar frente al disco solar, es decir, ver la redondez, la esfericidad de este planeta es bellísima. Verla frente a la otra esfericidad te hace valorar, te hace sentir pequeño, ¿no? En esta parte de este mundo. Es una fotografía de la cromosfera, ¿no? Aquí podemos ver nada más el color amarillentoso, naranjaduzco del Sol y la sombra, ¿no? Venus nos está estorbando. Es como si yo les pongo mi mano enfrente de la cámara y no me ven, lo ven oscuro, pues eso es Venus. Básicamente eso es un tránsito. Esta es una fotografía tomada en el espectro H-alfa y aquí pues se ven otro tipo de detalles del Sol, ¿no? Lo que se le conoce como las protuberancias, que es lo que vemos hacia las orillas. Vemos, no se alcanzan a apreciar mucho lo que son las manchas solares, pero podemos ver muy bien la textura que tiene el Sol, esa granularidad por el movimiento de las capas, ¿no? La convección de las capas del Sol. Y se ve esta como turbulencia en el plasma propiamente de la superficie del Sol. Es padrísimo, ¿no? Esta es una fotografía de todo el Sol, ¿no? Visto con manchas solares, que de repente nos pueden llegar a confundir y decir, ¿eso es Venus o es Mercurio? No, no, ninguno de los dos son manchas solares. Son regiones más tibias del Sol, ¿no? Que en un contraste de luz se ven más oscuras. Que va a pasar aquí enfrente sí es Venus.
¿no? En esa animación, ahí va, ahí va, ahí va. Ese circulito, esa esferita de color negruzco, ese es Venus. Ahí se ve pasando frente al disco solar. Digo, por supuesto, aquí está aumentado el tiempo para que ustedes lo puedan apreciar en un timelapse un poco más sencillo, ¿no? Pero sí, notoriamente se ve la diferencia entre lo que es Venus y las manchas solares. Se ve clarito el contraste, ¿no? Entonces, así es como lo podemos diferenciar. El tema es con Mercurio. Con Mercurio es muchísimo más pequeño. Y ese sí se puede llegar a confundir con una mancha solar. Entonces, abusamos. El tránsito de Venus es un problema, porque quienes no lo vieron en el 2008 y que fue en el 2004, y quienes no lo vieron en el 2012, jamás en su vida lo van a volver a ver. Lo siento, señores, lo siento, señoras, jóvenes, no lo van a poder volver a ver en toda su vida. Es probable que ni sus hijos lo puedan volver a ver, porque el siguiente tránsito es el 11 de diciembre del 2117. Pero vaya, si la inmortalidad ya se inventó, entonces tomen nota, marquen en su calendario de Google para que les mande una alerta. Ese día va a haber evento en Facebook, vamos a transmitir en vivo aquí en la Casa de Cultura y también en la NUIT. Vamos a transmitir en vivo el tránsito de Venus, los que sigamos vivos. Si Facebook sigue vivo, si la humanidad sigue viva, ¿no? Después de eso, el siguiente tránsito es el 2125, 2247 y sucesivamente, ¿no? El ciclo completo de las sucesiones del tránsito de Venus es cada 243 años, pero el patrón en el que se repite cada vez este tránsito de Venus es cada 100.5 años, después de que ocurre a los 8 años, después la siguiente ocurrencia es a los 121.5 años, después a los otros 8 años vamos a ver otra vez a Venus, y de aquí se repite, de aquí otra vez 100.5, después 8, después 121, después 8, y ya otra vez así. Ese es el ciclo. Entonces, una vida no nos alcanza para ver muchos tránsitos de Venus, sobre todo si nos perdimos estos doble tránsitos de Venus. Yo nada más tuve la oportunidad de observar el del 2012. Lamentablemente en el 2004, pues todavía no tenía ni la más remota idea de qué quería hacer con mi vida, ¿no? Entonces no sabía ni que me quería dedicar a esto de la astronomía. Sí quería, sí sabía, no me gustaba mucho la astronomía, pero todavía no estaba decidido esta parte, no tenía ni telescopio, no sabía nada de eso. Entonces, cúlpome de ignorante por no haber observado en el 2004 el tránsito. Después en el 2002 sí estábamos súper listos. Y fue cuando estaba en mis años mozos en Zafir. En aquel entonces Zafir nos tocó estar allá en el castillo de Chapultepec, porque de hecho, pues el castillo de Chapultepec fue el primer astronómico nacional en México. Entonces, históricamente, contra otro evento histórico con igual relevancia histórico, pues era padrísimo observarlo desde ahí. Entonces, de temprano nos llevamos los telescopios, los filtros solares. Llegó en aquel entonces el presidente de la Sociedad Astronómica de México, Armando Higadeda, con un cañonzote de telescopio bien padre para observar a Venus. Y lo que observamos pues, fue lo mismo de siempre, ¿no? Unas tristes nubes burlándose de nosotros porque se nubló. Cuando estaba ocurriendo Venus, cuando estaba ocurriendo el tránsito de Venus, se alcanzó a despejar ligeramente, así, ligeramente. Y en ese entonces todo el mundo corrimos a los telescopios. Tuvimos mucha gente en aquel entonces para observar el tránsito, pero lamentablemente la gente se quedó sin verlo. Yo lo alcancé a ver porque puse el telescopio, lo orienté hacia el sol, vi a Venus y rápido, pásale, observarle, amiga. Pasó esta amiga a observar el sol. Otra persona, déjame volverlo a acomodar, y se nos volvió a nublar y jamás lo volvimos a ver. Por supuesto, pudimos ver la repetición después que nos brindó NASA, ¿no? Pero pues no es lo mismo verlo en vivo a todo color con tu propio ojito o verlo a través de una pantalla de televisión. Entonces sí fue un poquito frustrante, ¿no? Que se haya nublado, ¿no? Cosa que aquí en la Ciudad de México nunca ocurre, ¿no? Y más ahora con el cambio climático, en fin. Pero ahora vaya, lo que les estoy platicando, ¿no? Lugar histórico, ¿no? Castillo de Chapultepec, primer observatorio astronómico nacional, ubicación del primer astronómico nacional. Después la ciudad creció, se comió con iluminación al Castillo de Chapultepec y se mueve el Observatorio Astronómico Nacional hacia el cerro, que hoy por hoy lleva el nombre de la estación, ¿no? Del metro Observatorio. El metro Observatorio se llama Observatorio porque allí estaba el Observatorio Astronómico Nacional. Después de aquí se movió, ¿ok?
Entonces sí nos pasa de todo, ¿no? Ok, entonces ocurre que mientras tanto, entonces teníamos un lugar histórico y tenemos un fenómeno histórico, porque la observación del tránsito de Venus, aparte de ser muy bonito, de apreciarse bastante padre y de hacerte sentir pequeño en el universo, tiene una función bastante importante para la astronomía. El cálculo de la unidad astronómica, el cálculo de la distancia Tierra-Sol. Y en su momento, los mexicanos participamos en este cálculo y es gracias al esfuerzo de mexicanos que se tuvo ahorita ya se tiene otra, pero en aquel entonces se tuvo una medición precisa y exacta, bastante exacta, de la distancia Tierra-Sol. ¿No? Ahorita vamos a platicar de ellos, ¿no? Y justamente uno de ellos también fue José Antonio Alzate. Él también hizo observación del tránsito de Venus aquí en la Ciudad de México, solo que no recuerdo en dónde plantó el su observatorio. Me parece que fue en uno de estos edificios de aquí del centro del Zócalo, tipo Palacio Nacional o uno de estos. Ahí, bueno, porque de hecho también en su momento, yo creo que sí fue porque en su momento Palacio Nacional tenía un observatorio en el techo, ¿no? Hoy por hoy ya no lo tiene. Evidentemente ya no puede tenerse ahí un observatorio, pero ahí justamente es donde probablemente José Antonio Alzate realizó su observación del tránsito de Venus, lo reportó el tiempo de entrada, tiempo de salida, unos diagramas dibujados a mano. En aquel entonces no existían los filtros adecuados, pero existía una metodología que es la de proyección. Él proyectó el sol y durante la proyección del sol observó cómo se atravesó esta muesca, este pequeño circulito, y fue tomando nota de su observación. Por supuesto, en aquel entonces los relojes no eran tan precisos, el instrumento no le permitió tener con una gran precisión cuando entra y cuando sale, sino todo fue bastante al teteo. Sin embargo, fue importante que un mexicano participara y este tipo de publicaciones se publicó a nivel mundial, ¿no? Recordemos que en aquellas épocas México tenía una muy buena relación con Europa, una muy buena relación forzada con Europa, ¿no? Esto fue lo que sucedió, ¿no? Entonces, aquí se puede calcular mediante trigonometría casi básica, ¿no? De cómo es el cálculo astronómico de esta parte. Ahorita platicaremos un poquito más acerca de esto, pero aquí lo importante es que justamente José Antonio Alzate participa, ¿no? Con sus observaciones. Y vaya, si bien él no pudo hacer como tal el cálculo de la unidad astronómica, sus observaciones después fueron retomadas para hacer una aproximación que después pues, se mantuvo durante mucho tiempo, hasta que después otra comisión mexicana toma esta observación. Esta es un documento que me encontré, bastante padre, es de Marco Arturo Moreno Corral, del Instituto de Astronomía de la UNAM, y él publica que se llama Ciencia y Arte en dos publicaciones astronómicas novohispanas del siglo, ¿qué es esto? 18, no 18. Es padrísimo porque incluso aquí él menciona inevitablemente a José Antonio Alzate. Aquí estos son fragmentos que logré obtener, ¿no? Esto me encanta. Encargarse de la misma operación a don Joseph Alzate y a don Joseph Bartolacci, ¿no? En realidad aquí también había otro personaje, nada más que aparentemente era un personaje secundario de la historia y entonces a él no lo metieron, no sea tan relevante. Pero es fascinante, ¿no? En las actas del ayuntamiento de la capital novohispana, correspondientes a 1769, puede leerse. En el cabildo que se celebró esta nobilísima ciudad en 8 de mayo de 1769, el señor don Joseph Ángel de Cuevas y Aguirre dijo que siendo especie de mayor utilidad para nuestros asuntos la observación del paso de Venus por el disco del Sol, tanto que los monarcas católico y cristianísimo han mandado sujetos de toda habilidad y satisfacción, venciendo las mayores distancias e incomodidades hasta llegar a California y celebrar esta observación. Le parecía muy propio del vínculo de la nobilísima ciudad que, contribuyendo a las ideas del soberano y haciendo este servicio a la República, encargase la misma operación a don Joseph Alzate y a don Joseph Bartolacci, ¿no? California, no sé si es California, Estados Unidos, California, aquí abajito, Baja California. Yo creo que si fuera California, México sería Baja California.
no sé, bueno, se fueron allá a California, por aquí en la Ciudad de México fue don Joseph Alzate. Y así fue, ¿no? Y los monarquísimas y los nobilísimos vieron que esta era buena idea, ¿no? Les gustó y se quedó. Y mandaban a traer a a Joseph Alzate y le dijeron, necesitamos tu colaboración, tus conocimientos que has demostrado a través de tantos años, ¿no? En todas las ramas que ya vimos que ha participado, que particularmente el día de hoy platicaremos de su aportación astronómica. Y le dijo que sí, ¿no? Aceptada esta comisión, Alzate y Bartolacci se prepararon para realizar la observación del tránsito del 3 de junio de 1769, ¿no? Posteriormente, llegada la fecha, la observación se realizó de manera exitosa, ¿no? Como en el 2012 que se mostró. Así la comunicaron Alzate y Bartolacci al Cabildo, ¿no? Sí, señor, excelentísimo, el 3 de junio presente ha ofrecido a México un doble fenómeno. Venus pasando frente al disco solar y una multitud de jóvenes americanos a la faz del público observando el pasaje, ¿no? Con aparatos y prevenciones de un observatorio formal, ¿no? Estábamos a la altura, ¿no? De la alta tecnología de aquel entonces, de observación astronómica, observación astronómica además solar, ¿no? Y esto lo ocupó Alzate, ¿no? Después de esto, él hace una publicación que se llama Suplemento a la famosa observación del tránsito de Venus por el disco del Sol, hecha de encargo a la muy noble Imperial México por don Joseph, ¿no? Y no sé qué sea, Bartolacci y don Joseph Antonio Alzate. Creo que es Ignacio o algo así, el 3 de junio de 1769. Y esta es la imagen que él publica, ¿no? Para México. Aquí se muestra un disco, ¿no? Del lado derecho, que no me queda claro, me parece ser que esto que estoy marcando aquí con rojo es el primer contacto de Venus, ¿no? Como que el punto A, se hace toda la descripción del fenómeno y entonces todo es un reporte astronómico viejísimo. El día de hoy ocupamos líneas rectas, ¿no? Y un disco y dibujamos. Eso hizo exactamente Antonio Alzate, un reporte astronómico que ustedes pueden hacer en casa también en un cuadernito. Y la otra hojita contiene este otro diagrama que aquí no me queda claro cuál es Venus. Puedo notar que se ve aquí una línea que marca el tránsito o la línea, el camino que desarrolló este planeta, pero no puedo estar muy segura de que aquí haya ilustrado como tal a Venus. Yo quisiera creer que es el punto de abajo es el punto A, el punto de partida, y el punto de arriba es el punto B, el punto de salida del disco de Venus. No, perdón. No, este es el reporte de observación que al final, bueno, aquí ya está como transliterado, ¿no? Este lo pone a mano Antonio Alzate en su reporte. Puso la entrada total de Venus a las 2:55 minutos con 34 segundos, ¿no? Con lo poco mucho que usted contaba de relojes de aquel entonces se hizo. Pero uno de los más importantes, que de hecho pues tiene también su legado, es el tránsito de Venus de 1874, realizado por una comisión mexicana a Japón, ¿no? Integrada por unos astrónomos, unos ingenieros científicos, ¿no? De la más alta calidad de aquel entonces, ¿no? ¿No? Aquí no lo está describiendo de pie, ¿no? Y de izquierda a derecha está en la parte de arriba Francisco Jiménez, Francisco Díaz Covarrubias al centro arriba, Francisco Bulnes hacia la derecha, y luego sentados está Agustín Barroso, y luego está Manuel Fernández Leal. De aquí quizás el más conocido para todos ustedes es Francisco Díaz Covarrubias, ¿no? ¿No? Mis respetos, ¿no? Mi ingeniero, ¿no? ¿Cómo está usted? Esta comisión mexicana, también cuando se enteraron justamente del tránsito, bueno, no se enteraron, ya sabían, ¿no? Que existe por los cálculos de Edmond Halley, que iba a ocurrir este fenómeno. Entonces proponen a los altísimos monarcas de aquel entonces, ¿no? A los jefes de Estado, por realizar y aportar, ¿no? Tener una aportación científica mexicana, utilizando la observación de este fenómeno. Necesitaban financiamiento, necesitaban el equipo, necesitaban el dinero para transportarse, el viaje pues, con barco, ferrocarril, etcétera, y querían irse a Japón porque iba a ser el mejor lugar de observación. Entonces dijeron, pues va, pues que se vayan para allá, se les autoriza, ¿no? El presupuesto, no como ahora que les dicen no, ¿no? En fin, se les autorizó este presupuesto para que compararan
este tipo de instrumentos, los mejores, la mejor calidad, ¿no? Se les autorizó el transporte, tenían que primero llegar a Estados Unidos, después de Estados Unidos tenían que llegar, porque aparte fue rarísimo su travesía, creo que tenían que llegar a Veracruz, de Veracruz llegaban a Florida, de Florida no me acuerdo a qué estado subían en tren, luego de ahí atravesaban todo Estados Unidos en tren, y luego desde la otra costa ya llegaban hacia Japón, porque no había todavía, ¿no? Una comunicación siquiera diplomática con Japón. De hecho, este viaje de la Comisión Mexicana a Japón es uno de los viajes que abren la diplomacia entre México y Japón y que después de esto abren el comercio, abren los diálogos entre estas dos naciones. ¿No? Qué padrísimo, los mexicanos, estos mexicanos, ¿no? Los astrónomos, ingenieros, hicieron este tipo de labor. Cuando llegan a Japón, se encuentran con que ya había unos rusos establecidos ahí, y entonces ellos también llegan y ponen unos observatorios ahí en la costa de Japón, Yokohama, por cierto, y ponen estos dos observatorios, uno en la punta de un cerro, un cerrito, un montecito que se llamaba Noge, que es Noge no Yama, ¿no? Ahí es donde estaba, y otro que le apodan el Bluff, que ese iba a ser el otro observatorio, respectivamente. El Noge no Yama, del lado izquierdo, tenemos ese instrumento que se ocupa, y del lado derecho, en el Bluff, se ocupó este otro instrumento, ¿no? Esto es padrísimo porque de aquí igual observaron cómo pasó el disco, hicieron sus observaciones con cronómetro y todo, hacer observaciones como de, listo, vamos a ver cómo va corriendo el tiempo, ¿no? Para observar el planeta, ¿no? Después de que se retira la Comisión Mexicana, no había realmente más que hacer, se desmantelan los observatorios, no se queda nada ahí, quedan unos pequeños restos de estos observatorios, ¿no? Cuando son encontrados, se hace un pequeño monumento en conmemoración a la observación del tránsito de Venus, ¿no? En 1874 por esta Comisión Mexicana. Digo, aquí claramente lo pueden ver ustedes, ¿no? Ustedes que saben, público culto y selecto, que sabe japonés, ustedes mismos me pueden decir que aquí dice, ¿no? En el 7 de, ¿no? En el año de 1874, ¿no? El 9 de diciembre llegaron aquí la Comisión Mexicana a costas japonesas presididas por Francisco Díaz Covarrubias, ¿no? El jefe de la expedición. Y ya no sé qué más dice. No, o sea, realmente, ¿qué dice? Pero por los numeritos que podemos ver aquí y por lo que mi hermana y yo estuvimos revisando, porque mi hermana sí sabe japonés y estuvo viendo aquí estas letritas aquí dicen Francisco Díaz Covarrubias, ¿no? Aquí está el nombre de Francisco Díaz Covarrubias. Nos dijo cuándo llegaron o cuándo fue su arribo a las costas japonesas, las latitudes y longitudes en las que establecieron sus dos observatorios, básicamente el Bluff y Noge no Yama, ¿no? Y en conmemoración. Y algo padrísimo es que abajo de esa piedra, de esa lápida, nos cachamos al doctor Franco, a Pepe Franco, que fue y puso ahí también uno de estos letreritos, ¿no? Y aquí también si tú le pasas el traductor, ¿no? Mi hermana encontré que aquí decía, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Astronomía, doctor José Franco, ¿no? En conmemoración al evento, ¿no? Al evento del tránsito de Venus, se pone esta plaquita el 23 de septiembre del 2009. Te cachamos, Pepe, ¿dónde andas? ¿Dónde andas? ¿No? Eventualmente tenemos estos dos, aquí están los dos observatorios. El del lado izquierdo es Noge no Yama, que de hecho llama la atención que las puertas del observatorio, las cúpulas, son como pirámides, ¿no? Parecen a las pirámides de aquí. Y también las puertas del observatorio, ¿no? De la cúpula, también parece una pirámide, las que están del otro lado. Estas son las cúpulas. Aquí tenemos otra cúpula del otro lado. Por supuesto, la bandera mexicana de aquel entonces erigía junto a estos observatorios. Y el Bluff, aquí lo tenemos. Y de hecho, en el Bluff se ve mucha población al fondo. ¿Ya vieron? Hay mucha población al fondo. Estos son los registros que hicieron de la observación, respectivamente. Parece ser que ya son placas fotográficas. Y esto es su reporte de observación, ¿no? El primer contacto exterior ocurrió en diciembre 8, 23. El primer contacto interior a tal hora, ¿no?
La primera es lo que reporta el observatorio Noge-no-Yama, donde estaba Francisco Díaz Covarrubias, y el otro observatorio, el Bluff, también reporta con una ligera diferencia, como de 2 segundos es lo que tienen de diferencia, ¿no? Todo esto, todas estas experiencias están plasmadas en este librito, en estos 2 libritos, Comisión Astronómica Mexicana al Japón y 11.000 leguas por Francisco Bulnes y el otro por Francisco Díaz Covarrubias, y narran las peripecias. Esto nada más me lo han platicado cómo son sus peripecias, que se les perdieron los telescopios, que los asaltaron, que el tren se descarriló, que no alcanzaban el barco, que casi se les va el barco, que se perdieron en el barco. Cuando llegaron a Japón, como nadie hablaba japonés y nadie hablaba, bueno, los mexicanos no hablan japoneses y los japoneses no hablaban evidentemente español, fue interesante, ¿no? ¿Cómo fue que cómo llegó esta comisión a Japón? Todo un show, y todas esas peripecias vienen aquí plasmadas en estos libros, dificilísimos de encontrar. Yo no los he podido encontrar, apenas me encontré una copia que no sé si sea fidedigna en Amazon, entonces lo voy a pedir a ver si es, no sé, realmente, no arriesgan, no ganan, ¿no? Entonces, Cazando a Venus, estas fotografías, porque si no las personas, nadie más las va a presumir, son fotografías, no son mis copias. De hecho, uno de estos fuimos lo conocí a Jorge, de hecho, Jorge Valencia, allá en este centro cultural de Sor Juana Inés de la Cruz, no recuerdo bien el nombre de este centro cultural, y en la parte de arriba estaba la luna y en la parte de abajo está Venus. Luego tiempo después, también me topé igual a Venus cerca de la luna, y más arribita estaban las Pléyades, ¿no? Y en la última fotografía, ¿no? Hacia el otro lado, igual otra vez, luna acompañada de Venus, ¿no? Porque siempre es padrísimo cachar estos dos astros en el cielo. Finalmente, lo puedes ver con un telescopio, lo puedes ver a simple vista. Puedes medir sus movimientos, puedes medir sus alturas, sus comportamientos, cómo se desplaza hacia la izquierda y hacia la derecha junto con el sol, conforme va pasando el tiempo. Pero también dices, pues lo quiero ver con mi telescopio. Puedo poner mi telescopio así sin filtros y sin nada y lo puedo observar a Venus. Pero si quiero observar el tránsito de Venus, ¿no? Dentro de 100 años, pues necesito equipo especial, necesito filtros especiales, filtros H-alfa, filtros de Inconel o de Myla o de película Bader o cualquiera de estos filtros o telescopios especializados para la observación astronómica solar, ¿no? Que no dañen tu vista cuando observes directamente a ellos. Digo, observando al Sol, intentando ver el tránsito de Venus, pero lo puedes ocupar para ver el tránsito de Mercurio, que ocurre un poco más frecuente, ¿no? que Venus. De hecho, el siguiente es como por el 2030 y tantos, creo. Entonces, ese sí está más cerca. Entonces, así decía, no, búsquenlo y anótenlo, está bastante cerca, ¿no? Si no ocupan este tipo de filtros, ¿no? Si ocupan su telescopio directamente hacia Venus, esta es una imagen que van a tener de Venus. A lo mejor, ¿no? Para los observadores ya experimentados, ustedes pueden decir, ay, qué chafa se ve, ¿no? Es mucho brillo, como bien les decía, pero es que dependiendo también de la posición de Venus, pues vamos a tener muchísimo brillo de este planeta. Pero bien podemos conseguir unos cuantos filtritos, ¿no? Filtros especiales que van directamente a los oculares de los telescopios, ¿no? Aquí podemos ver qué tipo de colores ocupan para qué tipo de planeta, en este caso Venus. Lo podemos ocupar, por ejemplo, el anaranjados rojizos, pero también podemos ocupar azules, morados, ¿no? Pero moraditos, para observar a Venus, ¿no? Aquí también recomiendo uno verde, ¿no? Dependiendo, ¿no? Yo con el que más me acomodé, de hecho, fue con un anaranjadito. Como anaranjadito tirándole a amarillento, nada más porque no tengo ese, ahorita aquí lo presté, entonces no lo tengo, pero quienes lo puedan ver, es algo similar a uno que tengo aquí. Es este pequeñito, este es el filtrito que se ve, que se ocupa. Ahí ustedes lo pueden ver. Si yo lo pongo frente a la cámara, me van a ver como amarillentosa. Justamente lo que hace es cambiar la tonalidad, ¿no? De lo que estás observando. Pero también disminuyes el brillo. Si ustedes pueden ver aquí, me pueden ver muy como pálida. Ustedes ponen amarillo, ya la ven con un mejor color de piel. Puedo cambiar y puedo ocupar, por ejemplo, otro filtro. Aquí tenemos un filtro rojito. También lo puedo ocupar para cambiar un poco la tonalidad. Ya me va más oscura, ¿no? Además me veo rojita.
Entonces, o no como dicen, que es película gringa, película mexicana. Película gringa, película mexicana. O bien podemos ocupar filtros neutros que nada más disminuyan el puro brillo, que son este tipo de filtros, que son como color negruzco, como color pálido, que son este otro tipo de filtros que tengo aquí de este lado. Y si se lo pongo a la cámara, de hecho, lo que hace es disminuir la cantidad de luz que está llegando hacia la cámara. En este caso sería la cantidad de luz que llega desde Venus hacia mis ojos o hacia las cámaras cuando estoy tomando fotografías. Si haces eso, entonces obtienes esto. Digo, no están bien enfocadas, todavía me falta un poco de maestría en esta parte, pero hey, ya puedo ver las fases de Venus con ese tipo de filtros. Lo increíble es que esta foto y esta foto es del mismo día. Son exactamente del mismo día. Aquí está sin filtro y aquí está con filtro. Y sí se nota muchísimo la diferencia. La verdad es que se nota muchísimo la diferencia. Como bien les decía, pues los otros filtros, los filtros solares, los pueden ocupar para ver el tránsito de Mercurio. Aquí también esta fotografía mía. Aquí está el disco solar y en el centro, casi en el centro izquierdo se ve con un puntito negro. Ahí se ve, ese es Mercurio. ¿No? Aquí les puse un zoom del lado derecho para que lo vieran. Acá se ve un poco su esfericidad. Esta es otra fotografía mía con otro tipo de filtro. Ahí se ve también Mercurio. Es súper chiquitito. No se ve igual a Venus. Como las fotografías que vimos, que Venus se ve increíble, no se ve igual, se ve más pequeño. Esta es una animación justamente de Mercurio. Ahí lo pueden ver casi en el centro, casi en el ecuador del Sol. Se puede ver a Mercurio. Súper chiquitito, súper pequeñito, pero ahí se puede ver. Si hubiera habido manchas solares ese día, seguramente se habría confundido con las manchas solares, ¿no? También realicé transmisión del tránsito de Mercurio, pues si tienen todavía la curiosidad, dura bastante, fueron bastantes horas, entonces pues les pido paciencia, pónganle más velocidad a YouTube para que lo vean. Igual ahí se ve cómo va entrando y va saliendo del disco solar Mercurio, ¿no? Aquí lo tenemos de este lado. Pues se lo comparto Mercurio, el tránsito de Mercurio, ¿no? Se ve en un promedio unas 13 veces por siglo, ¿no? En intervalos de 3, 7, 10, 13, y luego otra vez 3, 7, 10, 13, y luego otra vez 3, 7, 10, 13. Siendo de esta manera, el anterior fue el 11 de noviembre del 2019, el siguiente es el 13 de noviembre del 2032, pónganlo en su calendario, no se les olvide, parecería el 7 de noviembre del 2039, ¿no? Siguiente observación. Entonces, para que los tengan de primera mano, no se les olvide que en esas fechas también vamos a estar transmitiendo este tránsito de Mercurio por Anuit y aquí también por Casas de Cultura José Antonio Alzate. ¿Por qué no? ¿Ok? Y otra vez se acabó. Siendo un poco necia, siempre me gusta invitarlos a todos ustedes, a todas y todos ustedes, a que se acerquen, a que contemplen las estrellas y dejen volar vuestra visión. Me tardo otra vez muchísimo, siempre me paso de la hora y nadie me dice nada, nadie me detiene. Si no me detienen, yo me sigo, ¿no? Entonces, pues nada, digo, no sé si tengan dudas, comentarios, preguntas, quejas, sugerencias, traumas, confesiones. No, pues mira, realmente, como siempre nos dices en las conferencias, en las charlas a las que nos tenemos el gusto de estar contigo, pues que existe un límite, pero escuchando realmente la plática, pues nos podemos extender, ¿no? Porque realmente nos platicas esto combinando también la experiencia, la anécdota que ya tienes y pues, se hace súper, súper amena, ¿no? Eh, dentro de las imágenes que nos pasaste de José Antonio Alzate en su reporte de cómo observó, realmente nos mostraste dos cosas importantes. Una fue su reporte del tránsito de Venus. La segunda imagen que nos mostraste fue el reporte que hizo del tránsito de Mercurio. Porque casualmente, digo casualmente, esa imagen, esa es el reporte del tránsito de Venus. Sí, claro. Ajá. La segunda es del tránsito de Mercurio. Ok. Entonces, de ahí tienes toda la razón del mundo. Ahí dice paso de Mercurio. Ajá, y Dios, curiosamente, bueno, no curiosamente, eso es a lo que vamos, ¿no? Que toda esta parte del cálculo que se tuvo que haber hecho para toda esta parte, para poderlo observar en ese entonces,
coincidió el mismo año. De hecho, José Antonio Alzate observó el tránsito de Venus y de Mercurio en el mismo año, en 1769. Ok. Lo cual, pues, no sé, en cuanto a estadística, en cuanto a la combinación de todo lo que nos acabas de explicar, Pero pues es súper algo como muy rarísimo. rarísimo, ¿no? Sí, claro. Entonces, de ahí la importancia que jugó José Antonio Alzate, porque debido a la experiencia que ya tenía con el tránsito de Venus, se le encomendó a él, porque, como bien lo dices, su compañero de la primera observación fue José Ignacio Bartolacci. Ok. En la segunda observación, en el segundo tránsito que fue de Mercurio, fue otra persona que ahorita realmente no recuerdo bien el nombre, pero fue el único que fue como constante en ese aspecto, pues fue José Antonio Alzate, ¿no? Como bien también nos decías, y de acuerdo a tu intuición, a cómo veías la zona en que hizo la observación de los tránsitos, de ambos tránsitos, los hizo en lo que en ese entonces fue el Palacio de Cabildo de la ahora entonces Ciudad de México. Sí, efectivamente, lo que podríamos pues ser como hoy, como bien nos lo explicaste, ¿no? El Palacio de Gobierno, Palacio, pues sí, Palacio de Palacio Gobierno, Nacional. Ajá. fue el Palacio Nacional, fue ahí donde colocó sus instrumentos para poder hacer la observación de estos tránsitos, ¿no? Entonces, realmente, fíjate, aquí eso es remarcar la importancia de ese aspecto. Y bueno, pues como esto y muchas otras cosas de él, podríamos seguir hablando, ya que él como que era muy curioso, hizo trabajos de investigación para desasolve de las represas, de las minas, en cuanto a los trabajos de agua, de lo que hoy se tuvo que adaptar, el sistema de la taza de baño del sapo, Ok. pues tuvo fundamentos en el trabajo de José Antonio Alzate para la Qué mina, ¿no? interesante. Ajá, bueno, y todo esto porque, pues, en todas las conferencias que ahorita, como te explicaban, de los doctores anteriores que precedieron en este festival, pues realmente que adquirimos bastante conocimiento y sobre todo que es algo que nosotros, pues, no lo tenemos muy ajeno, ¿no? Realmente pensamos que, bueno, a mí en lo personal, pues, yo en su momento, José Antonio Alzate solamente era paso de Venus y ya, pero no, todavía también hizo trabajo de botánica, o sea, realmente era muy, muy, muy curioso, ¿no? Era muy metiche. Esa, ajá, sí, sí, sí. Pues bueno, realmente, mira, yo me quedo súper encantado cada vez que escucho tus conferencias, tus charlas, que, wow, Gracias. me impresiona bastante y sobre todo cómo puedes explicarnos esto y combinarlo con anécdotas que has tenido, ¿no? Pues, de acuerdo a eso, también pues ya tenemos algunas preguntas de nuestros amigos. Uno de ellos es pues ya pues un amigo ya muy recurrente en la página de la NUI, Ok. el César Cantú, que pues nos Ajá. dice, pues milagro que se conecta nuevamente, gracias por estos eventos. También te mando un saludo, dice, jaja, Muchas excelente gracias. charla, ingeniera. Y te hace Gracias. una pregunta, dice, ¿cómo se mide la distancia del Sol usando el tránsito de Venus? Me parece, bueno, dentro de la presentación no los explicaste, pero para... Ajá. Es que de hecho, sí lo tengo preparado, pero como vi que ya había extendido, ya no lo quise meter. O sea, ya vi aquí cronómetro y ya me estaba presionando ¿cómo se llama? El reloj, ya me estaba latigueando, entonces ya no lo quise meter. Es un cálculo de más o menos 15 minutos en poderlo explicar completamente. Se puede hacer. Si el público lo pide, nos lo aventamos. Si no, no Adelante, pasa adelante, nada. amigo. Sí, Sí, adelante. ok, entonces pues vamos a hacerlo. Nada más que para eso sí necesito mi acordeón, porque son datos que ya vienen aquí fijos. Entonces voy a compartir mi otra pantalla, permítanme tantito. Bueno, en lo que nuestra amiga Zaira está preparando la pantalla, eso fue una pregunta por parte del grupo de la Nueva Astronomía. Recuerden que también estamos al pendiente de la página de la Casa de Cultura José Antonio Alzate estamos aquí al pendiente de sus preguntas que puedan surgir. Ok, Jorge, ¿me apoya? ¿Sí pueden ver la pantalla que le estoy mostrando ahorita, el pizarroncito? Sí, ¿Sí lo pueden ver? dibujaste un círculo. Ah, perfecto, entonces vamos a seguirlo viendo.
esto que voy a trazar ahorita, es más, ¿sabes qué? Permíteme porque me voy a agachar mucho, entonces, para no verme mal, voy a desconectar tantito mi cámara. No es grosería porque si no, siento que les estoy dando como la espalda, entonces, Ajá. para que no se vea tan mal, permítame tantito. Sí, adelántame. Okay, entonces, aquí lo que tenemos es justamente el amarillo, pues es el Sol. Esta línea punteada que tenemos va a ser la órbita de Venus, ¿no? Va en ese sentido. Y tenemos otra órbita de este lado que va a ser la de la Tierra. Entonces aquí ponemos a la Tierra. Aquí ponemos a la Tierra. Vamos a poner a Venus aquí chiquito. Resulta que si yo voy a observar a Venus pasar al frente al Sol, y para poder hacer este cálculo astronómico, y de hecho lo que les voy a enseñar es geometría pura y llana, de hecho es un cálculo, es una aproximación geométrica muy aproximada, no es el cálculo real, porque el cálculo real incluso de hecho tiene que ver ahí un par de integrales y debe de considerar otros factores adicionales, pero este cálculo es como el original que se había ocupado durante mucho tiempo y que es el que nos dio las aproximaciones muy buenas. Lo que requerimos es tener puros triángulos, ¿no? O sea, básicamente Pitágoras, lo que vamos a estar metiendo aquí. Entonces, requerimos de dos cosas, dos observadores, ¿no? En la Tierra para poder hacer esta observación. Con estos observadores, medimos la diferencia de tiempo entre las dos observaciones que tengan. Voy a tomar de ejemplo la Comisión Mexicana de Japón y voy a tomar de ejemplo que al mismo tiempo estuvieron en Francia, la Sociedad Astronómica Francesa, realizando observación del tránsito de Venus. Entonces, en un diagrama muy burdo, ¿no? Bastante pues, escueto, vamos a poner aquí, voy a poner un pequeño zoom. De un lado, de este lado vamos a poner un observatorio y del otro lado de la Tierra vamos a poner el otro observatorio. No sé, imaginemos que de este lado está el observatorio de Japón y del otro lado de la Tierra tenemos a Francia, ¿no? Son dos observatorios, de Japón está ahí Francisco Díaz Covarrubias y tenemos a Venus. Entonces, cuando yo observo a Venus, en estas trayectorias, vamos a ocupar lo que estoy observando es esta parte y desde Japón estoy observando esta parte. Desde aquí ustedes ya pueden ver los triángulos, desde aquí ustedes ya teorema de Pitágoras, y de hecho lo que estamos haciendo aquí es algo que se le llama cálculo de paralaje, ¿ok? Adicional a esto, sí, claro, se debe de considerar que también al mismo tiempo la Tierra se está trasladando y está rotando sobre su propio eje, ¿no? Entonces, ese tipo de consideraciones son los que te digo que deben de ir en el cálculo real, ¿no? En este cálculo, que es geometría pura, pues no los estamos considerando, los estamos despreciando y estamos diciendo que son son tan pequeñas estas variaciones que normalmente no nos afectan, pero la triste realidad es que sí, ¿no? Entonces tenemos estas dos observaciones, tenemos este ángulo de paralaje. Este ángulo de paralaje entonces es el que debemos de calcular. ¿Cómo lo vamos a realizar? Ok. Para eso, lo que tenemos en esta parte, lo voy a poner con este otro colorito, es un arco. Esta distancia no es como tal una línea recta, es un arco. Entonces aquí requerimos la fórmula de la longitud de arco, que es S igual a R por teta. De aquí lo que necesitamos calcular también es la velocidad con la cual la Tierra se está desplazando de este punto y a su vez también cómo Venus se está desplazando de punto a punto. Como son arcos, entonces necesitamos calcular la velocidad angular. La velocidad angular la vamos a obtener con omega, que parece una W. Velocidad angular va a ser igual a la distancia en grados, es decir, tu arco, entre un tiempo que sea más bien como un periodo orbital, ¿no? Una fracción del periodo orbital que tuvo ahí la Tierra y la fracción del periodo orbital que tiene ahí Venus. Eso es lo que se debe de considerar. Además, tenemos que agregar una variación en el tiempo de observación
dada por el tiempo que se observó en Japón menos el tiempo, la diferencia entre el tiempo de Francia. Esto es, en Japón terminaron a las 9:35 y en Francia terminaron a las, no sé, a las 9:40, ¿no? O a las 9:46, ¿no? Hay una diferencia en minutos en cuanto ellos vieron que terminó el tránsito de Venus. Eso es delta T y debe ser considerado como un valor absoluto. Finalmente, entonces vamos a tener que hacer la relación entre todas estas fórmulas que ya tenemos. ¿Cómo la vamos a asociar? Tenemos que, si despejamos de aquí de la fórmula de medio a teta, ¿no? La distancia, tenemos que teta es igual a la velocidad angular por nuestro delta t, nuestra variación del tiempo. De aquí omega que es la velocidad, acuérdense que la velocidad se mide por distancia sobre tiempo. Y aquí la distancia es una distancia angular. Entonces esta distancia angular, en este caso por ejemplo la de la Tierra, va a ser tomada como 2pi, porque estamos hablando de secciones del círculo, 2pi entre el periodo orbital de la Tierra, vamos a poner aquí una T minúscula, periodo orbital de la Tierra por mi delta T, ¿no? Este es omega. Ok. De aquí vamos a regresar a nuestra fórmula que tenemos aquí arriba, que es S es igual a R por teta. R es la distancia Tierra-Sol. R es mi radio. Si consideramos la órbita de la Tierra como un círculo gigantesco, entonces el radio hacia el centro de este círculo, pues está el Sol y tenemos la distancia Tierra al Sol. Esa R es la unidad astronómica. O también, bueno, en inglés lo encuentran como Astronomic Unit, ¿no? Voy a borrar tantito esto. Para no hacer, para enseñar dónde salía mi R. Entonces, tengo que sustituir ahora esta teta. Y esta teta, ¿no? Es esta de aquí, es esta de acá, es 2pi sobre el periodo orbital de la Tierra por la variación del tiempo por el radio. Pero el radio ya quedamos que va a ser una unidad astronómica o astronomic unit. Ok, esto va a ser S. Lo mismo va a ocurrir para Venus, puesto que esto que estamos haciendo es la distancia de aquí al centro. También tengo que considerar que Venus tiene una distancia de aquí al Sol. Y necesito considerar también el tiempo que se desplazó Venus en el frente del disco solar. Entonces, tengo que hacer lo mismo para Venus. Y para Venus, esto es para la Tierra. Y para Venus es igual a... bueno. A esta expresión que tengo en la parte de abajo, tengo que agregarle como consideración, si ya estamos considerando delta T, que es entre los dos observatorios, también tengo que considerar la distancia entre estos dos observatorios, porque eso influye bastante. Aquí estoy diciendo que mi distancia entre estos dos observatorios es todo el diámetro de la Tierra. Es una asunción, no es la verdad. Necesitaríamos haber medido, ¿no?, la distancia desde Japón hasta Francia, por poner un ejemplo, para poderlo considerar. Entonces, tengo que agregar también, si voy a agregar delta T, luego de agregar también mi delta distancia, que en este caso aquí, por practicidad, es el diámetro de la Tierra, ¿no? Fingiendo que Francia estaba al otro extremo de la Tierra de Japón, ¿ok? Entonces, para Venus, como Venus no estamos haciendo observación de 2 puntos, y de hecho Venus es muy pequeño para hacerse considerado, entonces basta con que con Venus tengamos 2pi
sobre su periodo orbital por la diferencia de tiempo por una unidad astronómica y ya, y eso es todo. Entonces tenemos estas dos expresiones que son las que nos van a ayudar claramente, ¿no?, a poder hacer nuestro cálculo. Pero simple y sencillamente lo que hay que hacer es igualar estas dos expresiones. Entonces, pues las igualamos. Vamos a igualarlas y nos va a quedar el siguiente desarrollo. 2pi sobre el periodo orbital de la Tierra, delta t, por una unidad astronómica, más el diámetro de la Tierra. Esto es igual a 2pi sobre el periodo orbital de Venus, delta t de Venus, por una unidad astronómica. De aquí, los pasos que siguen es buscar los comunes, ¿no?, despejar, y nuestro objetivo de aquí básicamente es despejar una unidad astronómica. De aquí sí me voy a brincar pasos, no voy a hacer todo el álgebra, ¿no? Básicamente sacar comunes y luego despejar el diámetro de la Tierra y luego el diámetro de la Tierra sobre todo lo demás. Y tenemos que una unidad astronómica va a ser igual al diámetro de la Tierra entre 2 por pi por 1 sobre el periodo orbital de Venus menos 1 sobre el periodo orbital de la Tierra. Esta fórmula que estamos viendo aquí es la que nos va a permitir calcular la distancia Tierra-Sol si solo sí conocemos el diámetro de la Tierra o la distancia entre los dos observatorios, el tiempo o el periodo orbital de la Tierra y el periodo orbital de Venus. El periodo orbital de Venus es 243 días o algo así. Incluso hasta lo puse aquí en la diapositiva. A ver, vamos a irnos hasta casi al principio. Y nos dice que su periodo orbital es de 243 días. 243. Entonces, de aquí yo ya tengo los siguientes datos. Tengo el periodo orbital de Venus es igual a 243 días. Puesto en segundos, esto es, ¿no?, más o menos segundos, son 19,440,123 segundos. El periodo orbital de la Tierra es de 365.25, es decir, 365 días y un cachito días. Esto en segundos es 31.557.600 segundos. Todos estos segundos se tarda la Tierra en darle la vuelta al Sol. Su diámetro por el ecuador es de 12.742 kilómetros. ¿Ok? Y la diferencia entre observatorios del último tránsito de Venus que ocurrió en el 2012, nada más encontré ese dato, no encontré qué observatorios fueron los que reportaron. O sea, el dato bilillano es 11.5 minutos de diferencia entre los dos observatorios, que esto es 690 segundos. Con todos estos datos ya los puedo sustituir en mi fórmula de arriba. Y entonces queda que una unidad astronómica va a ser igual a el diámetro de la Tierra, que quedamos que era 12.742 kilómetros, entre 2 por pi, el pi con la mayor cantidad posible de decimales que puedas tú obtener en una calculadora, no sé, 3.1416 y los que quieras, por delta t, que son 690. Bueno, aquí sería 690 segundos, por 1 sobre
el periodo orbital de Venus, que es de 19,440,123 menos 1 sobre el periodo orbital de la Tierra, que es 31,557,000. ¿No? Y entonces sacamos nuestra calculadora, ¿no? Sacamos la calculadora Maizoro, ¿no? Te voy a poner aquí un paso intermedio que tengo aquí en mis notas. Una unidad astronómica es igual a 12,742 kilómetros. De aquí, estos son segundos, me faltaron los segundos. Y gracias a que me faltaron los segundos, de aquí, como estos dos se suman, siguen siendo un solo segundo, unidades se van, y solo nos quedan los kilómetros. Entonces es 12,742 kilómetros sobre 0.00085,633. Ya sin unidades porque ya eliminamos los segundos. Si hacemos esta división, esto nos va a quedar una unidad astronómica es igual a 148,796,342,8 kilómetros. Que esto es básicamente 150 millones de kilómetros. Voilà, ¿no? Ese es el cálculo. Ese es el cálculo básico, de geometría básica, para poder obtener la distancia Tierra, solo utilizando el tránsito de Venus. Pero el requisito no es que una sola persona observe el tránsito de Venus. Tienen que ser dos personas a distancias prácticamente al otro lado de la Tierra. ¿Ok? Entonces, aquí de México no recuerdo quién es su país que está hasta el otro lado, pero te tendrías que ir para el otro lado del mundo y con dos cuates, ¿no? Dos amigos, ¿no? Te agarras igual así un grupo de 5 amigos, ¿no? De la NUIT, nos vamos y hacemos mitad y mitad y hacemos observación del siguiente tránsito de Venus, nos compartimos la información, hacemos la diferencia en tiempos, nuestro delta T, todo lo demás lo conocemos, y tenemos nuestro propio cálculo totalmente personalizado, distancia Tierra-Sol. Este cálculo Wow. siempre me encanta porque es como de wow, sí te da la distancia Tierra-Sol. No, la verdad, pues queda uno sorprendido, ¿no? Con toda esta parte y sobre todo que para amigos que de hecho nos están observando, amigos de preparatoria, de secundaria, que se preguntan para qué nos va a servir la trigonometría. Sí, claro. Aquí está el ejemplo. Sí, claro. Aquí está lo que se puede hacer, ¿no? Sí, y si te das cuenta son cálculos bastante sencillos, ¿no? Dicho es pura álgebra. Bueno, pues de hecho muchísimas gracias por darnos esta explicación, Zaira. Espero que a nuestro buen amigo César Cantú pues le hayamos resuelto la duda y sobre todo pues que le hayamos despertado la curiosidad para volverse a meter ahí a los libros de trigonometría, ¿no? Así es. Y bueno, pues, bueno, sí, para ir ya acabando, porque de hecho ya con esto llevamos casi ya para las 2 horas de transmisión en esta interesantísima charla que realmente nos podríamos colgar. Nosotros encantados, y yo creo que nuestros amigos que nos siguen viendo todavía en la página de la NUIT Astronomía, que son 15 amigos que están con nosotros, todavía sumados otros 12 de Casa de Cultura José Antonio Alzate, pues al tiempo que llevamos realmente está muy, muy bien todavía. Entonces, un último comentario de nuestro amigo Andros Arias de la página de la NUIT Astronomía. Dice, está increíble tu kit de filtros, bueno, increíble cómo se ve el cambio en la cámara, ¿no? Sobre todo que, pues, yo creo que nosotros al momento de ver, bueno, yo en lo personal también, yo
creía que los filtros solamente eran para observar el sol o la luna, pero pues ya me doy cuenta que no, que todavía queda un mundo, ¿no? Un mundo que Claro. descubrir en toda esta parte. Y pues bueno, amiga, realmente, ¿qué más quisiera yo seguirme extendiendo con esta charla? Porque realmente estoy muy, muy interesado y sobre todo me siento muy feliz que podamos disfrutar de esta charla, de este conocimiento que pues nos los trae para toda esta parte, ¿no? Que simplemente nosotros no somos ajenos a todo este conocimiento. Y como comentario final para cerrar este ciclo de conferencias en torno a José Antonio Alzate, eh, nos platicaba nuestra amiga Zaira, bueno, salió un hombre que también fue muy importante, fue Edmund Halley, que pues de hecho en las imágenes que nos mostraste, vuelvo a repetir dentro de tu presentación, el artículo que publicó Edmund Halley fue en 1716, en el cual decía que lo que se necesitaba precisamente era de que muchas personas se coordinaran para poder observar este tránsito y poder determinar la cantidad exacta de lo que ya se decía la unidad astronómica, ¿no? Ok. Entonces, todo pues, toda esta organización, sobre todo, ¿no? Como bien lo dices, tendrían que organizarse personas y todavía imagínate en el siglo XVIII la comunicación no era tan rápida, por así decirlo. A lo mejor sí estaba a la disposición, pero no era tan rápida. Y pues hacer todos estos cálculos que ahora ya no los muestras y nosotros los vemos súper complejos, imagínense cómo fue hacerlos en ese entonces, ¿no? Claro, en Lo aquel que se entonces sintió, estas matemáticas eran de otro nivel, ¿no? Y aquí ahorita, no sé, tú, Jorge, te lanzas a Japón y yo me lanzo a Francia, por celular nos vamos coordinando, aquí ya empezó, ya empezó, ya empezó. Y tú de repente aquí también ya empezó, ya empezó. Sacamos los datos y ya, pero allá era, te doy tu bendición y que te vaya. Nos vemos dentro de un mes, ¿no? Y a ver cómo nos fue. sí, sí, de hecho, y bueno, en el comentario iba de que, como bien nos los explicabas, en 1769 fue cuando José Antonio Alzate observó este tránsito, ¿no? Pero anteriormente, me parece que nos dijiste que fue 8 años antes, bueno, de acuerdo al ciclo, 8 años antes se hizo la observación, pero los datos que arrojaron, pues no fueron convincentes. Ok. Había mm, mucho error, por así decirlo, eh, cantidades que no coincidían, entonces no quedaron satisfechos y dijeron, va, ahora se viene el de 1769, se tiene que aprovechar, y se hicieron no solamente en dos observatorios, se tuvieron que plantar varios, o sea, digamos que, como bien lo decías, en otra zona de México en el mismo año, en Baja California, se estaba haciendo este ejercicio, ¿no? Pero el que más convenció o el que arrojó los datos más sólidos, pues fue la observación de José Antonio Alzate con sus compañeros o sus colegas en Francia, Sí, claro. efectivamente, como bien lo dices, ¿no? Entonces, ahí es cuando tú te das cuenta la importancia de este evento que si ahorita nosotros por medio de la pantalla nos estamos sorprendiendo, pues imagínate lo que fue en ese entonces, ¿no? Cómo Claro tuvo que que haber sí. sido esta parte y sobre todo pues fue esto que José Antonio Alzate se ganó el reconocimiento internacional y sobre todo pues fue invitado a la Academia de Ciencias en Francia, justamente debido a estos estudios, porque pues arrojó datos que fueron los que en ese momento, en ese año, pues se consideró como tal la unidad astronómica de manera pues formal. Las cantidades que él arrojó son las que se tomaron para que se pudiera comprobar esta parte, ¿no? Y pues bueno, sin más extendernos en este festival de José Antonio Alzate a conmemoración de su fallecimiento, estamos conmemorando de que falleció el 2 de febrero. Entonces, cerramos con broche de oro, ¿no? Y sobre todo con todo lo que nos acabas de explicar, entendemos la importancia de lo que fue sus estudios en ese entonces. Sobre todo, pues el empeño que se le dedicó, porque no solamente hizo ¿no? Como te comentaba, también hizo la observación del tránsito de Mercurio. Entonces, pues poco a poco se tuvo que ganar este reconocimiento y sobre todo fue él el que acuñó el término pues de ese sentido de propiedad como mexicanos, ya como, si bien como todavía la Nueva España, pero realmente que en el territorio también había
en Europa nos veían como realmente una tierra que necesitaba, que Sí, urgía civilizar, ¿no? Pero pues realmente no. Aquí también existía bastante de dónde sacar. es Y pues correcto. bueno, qué mejor terminar con esta charla que pues yo creo que a muchos nos deja emocionados y sobre todo aquí a los amigos de Casa de Cultura José Antonio Alzate nos deja con más hambre de seguir aprendiendo sobre este gran Yeah, personaje, ¿no? Y buenísimo. pues no nos queda más que agradecerte, Zaira. No sé si tengas algún comentario final para nuestros todavía amigos que nos acompañan en la transmisión. Pues como comentario final, simple y sencillamente es que con esta aplicación que vimos ahorita, ¿no? Y aunque no lo hubiéramos hecho, de todas maneras, el comentario es exactamente el mismo, ¿no? Yo creo que el mexicano, ¿no? Porque el hecho de compartir este tipo de conocimiento con otras personas y que fue la labor de mexicanos los que propician este conocimiento universal que se considera para hoy y para toda la eternidad, pues, ¿qué nos está diciendo, no? Que los mexicanos tenemos toda la capacidad de vida y por haber, ¿no? Intelectual, cultural, ¿no? De biodiversidad de todo nuestro territorio, como pues para siempre sobresalir, ¿no? Entonces, yo siempre los invito a que sigan estudiando, a que no se queden con lo que les dejan en la escuela, que siempre hay mucha educación informal, o sea, formal es la escuela, que te la califican y te la evalúan, pero educación informal, los museos, las exposiciones, los libros, este tipo de pláticas, siempre cultivan un criterio, y eso es lo que le hace falta todavía a muchas personas, a los mexicanos, ¿no? Aún en la sociedad actual, ¿no? Estamos demostrando, nos falta muchísimo criterio para poder salir todavía de esta pandemia, que si ya lo hubiéramos tenido, ¿no? Como nuestros vecinos los chinos, ya habríamos salido de esto. Y seguiríamos disfrutando de nuestra vida común y corriente, pero no. Edúquense, sigan continuando con sus estudios, siempre vean qué aplicaciones puedan tener y en su vida qué aplicaciones les pueden dar todo este tipo de conocimientos. Pues yo creo que de mi parte sería todo y como siempre agradeciendo este tipo de invitaciones que a mí me emociona preparar para todos ustedes y pues que siempre esperando que sea de la manera más amena y no haberos aburrido tanto, sobre todo con matemáticas a estas horas de la noche, por Dios, son de Dios, ¿no? Muchas gracias, Jorge, muchas gracias a la mía, muchas gracias a todos, ¿no? Ay, yo creo que con ese comentario nos despedimos porque fue un discurso realmente muy hermoso. Y pues extendemos esa invitación que nos hace nuestra amiga Zaira, que realmente le sigan echando ganas a los estudios, le sigan echando ganas a la curiosidad, sobre todo no perder esa curiosidad científica que todos tenemos de nacimiento, ¿no? Entonces, muchas gracias por habernos acompañado en esta transmisión. Les agradecemos bastante que aún siendo pues tan tarde, nos estén acompañando. Amiga Zaira, siempre es un gusto, es realmente un orgullo poder platicar contigo, es un honor y pues realmente yo cada vez que escucho tus pláticas aprendo bastante y pues estoy muy Yeah. emocionado y pues muchísimas gracias, no nos queda más que agradecerte. Y bueno, y a todos, a las personas que aún nos están sintonizando, pues todavía esto no acaba. Mañana inicia el curso de astronomía para niños que se va a impartir pues por parte de la NUIT, se va a transmitir en las mismas redes a través de Facebook Live y las personas que se inscribieron pues ya tienen el link de Zoom. No nos queda más que agradecerles por acompañarnos en esta noche. Les agradecemos bastante, amiga Zaira, bonita noche, gracias por tu charla, estuvo súper increíble y pues nos quedamos con hambre de más, ¿no? Excelente, Ajá. excelente. Muchísimas gracias, Zaira. Hasta luego, amigos, y que pasen bonita noche. Hasta luego, cuídense. Buenísima, Zaira. Como siempre. No, sí, ay, que se desconectó, No, ya se fue. pero no, realmente sí quedé muy